tercer segmento de La Olla, Sazón Pública, hoy conversando sobre experiencias de cultura viva comunitaria, su impacto sobre el tejido social, en su relación con el Estado, en su relación en estos vínculos que se tiene de estas iniciativas culturales con el conjunto de la vida de la gente, temas vinculados a la seguridad, a la gestión del espacio público, el transporte, la actividad económica, inclusive como hemos estado hablando en otros programas de este mismo ciclo aquí en La Olla. Pues vamos a seguir conversando porque este programa está en el entorno de ese reconocimiento de esas experiencias. De momento, oficialmente, este entorno y este reconocimiento es el Día de la Cultura Viva Comunitaria. Pues nos preguntemos, ese Día de la Cultura Viva Comunitaria, ¿qué está desafiando? ¿Qué está colocando como temáticas centrales? ¿Cómo está aportando en la construcción de tejido articulador justamente de las experiencias de cultura viva comunitaria? Santos, podemos arrancar contigo. Hace 2 años atrás se ha llevado adelante el primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Han estado de más de 1000 personas, yo diría casi toda América Latina, parte de Centroamérica, alguna gente de Europa. Entiendo que había 17 países presentes. 17 países. Ese encuentro ha sido una suerte de motivador y ha catalizado, digamos, toda esta energía que ha permitido que ese congreso pueda generar lo que después se ha conocido como, en el caso paseño, el programa de cultura viva comunitaria. Entonces, creo que el encuentro nacional que está previsto, y este 22 hay un encuentro, un precongreso de cultura viva comunitaria, también ha de permitir, y ese es un poco, digamos, el objetivo, ¿no? Que podamos articularnos La Paz y el Alto, porque somos una misma unidad geográfica, con características distintas, pero somos parte de un departamento. Pero en este pre-congreso también estarán presentes hermanos de otros departamentos. Y creo que es una linda oportunidad para generar articulación, unidad y fuerza para que este programa ya no solamente sea paseño, sea en La Paz, sea en el Alto, en Cochabamba, Oruro, Tarija. Creo que así como ese primer Congreso Latinoamericano ha logrado generar y abrir y implementar ese primer programa de cultura viva comunitaria, también va a ser una oportunidad rica para abrir también otros espacios para la implementación de este programa. En ese sentido, creo que ahí está la potencialidad de este 22 de mayo, que es justamente el Día de Cultura Viva Comunitaria, que el Gobierno Municipal de La Paz, creo que es el primer municipio en América Latina, que a través de una norma ha logrado reconocer el día 22 como el Día de Cultura Viva Comunitaria. Y eso está desafiando articulaciones, por ejemplo, Telartes, que recoge la idea de cultura viva comunitaria, la narrativa, como un elemento central junto con cultura de red, eso significa una disposición articuladora. ¿Cómo miras desde esos tejidos de articulación los desafíos, lo que está provocando el entorno de actividades que hay, eventos públicos, festivales, ese precongreso que decía Santos, talleres, etcétera, en torno al Día de la Cultura Viva Comunitaria? Bueno, creo yo que no sería realmente posible sin esta herramienta tan importante que desde Telarte se constituye la segunda o la narrativa complementaria a cultura viva comunitaria, que es cultura de red. Eso nos ha permitido poner en acción toda una serie de acciones colaborativas que han permitido que recibamos a esa cantidad de países que hemos tenido en el primer congreso, y a llevar adelante acciones como Hospedacultura, el fomento a la circulación de artistas, pero también a desarrollar en red aspectos formativos en relación al intercambio de experiencias, al intercambio de no solo personas, sino también proyectos, aprendizajes colectivos. Y en este sentido, la articulación que ha logrado Telartes prácticamente en la totalidad del país es muy importante, y eso cabe recalcar que ha sido una articulación nacida desde iniciativas de gestores culturales y dinamizadores culturales de la sociedad civil. Eso no tuvo nada que ver con el Estado.
Creo yo que también ahora es un desafío seguir impulsando estas dos narrativas y consolidar lo que es la cultura de red como una articulación que nos va a permitir este constante intercambio y esta constante integración desde nuestras experiencias, más allá de este viernes, que es el Día de Cultura Viva Comunitaria, que al final es un festejo conjunto de todas esas acciones de cultura de red, de articulación, de dinamización cultural que estamos haciendo en el día a día, todos los días del año, ¿no? ¿Qué temáticas, qué empieza a brotar desde esta articulación, ese precongreso de cultura viva comunitaria, el Día de la Cultura Viva Comunitaria, pero qué temáticas empiezan a brotar y a aparecer en la discusión de ese tejido de cultura viva comunitaria y en la manera en que le intentan interpelar, decir algo a la sociedad, al Estado en sus distintos niveles? ¿Cuáles son esos ejes temáticos que están apareciendo? Yo creo que hay varias dimensiones, desde las propias necesidades de los propios gestores y actores culturales. Uno diría que básicamente el reconocimiento, el ser valorados, el ser visibilizados, no ser ninguneados, pero hay temáticas transversales, y yo me olvidaba mencionar los sentidos de pertenencia, el tema de lo intergeneracional, interculturalidad, pero me olvidaba un otro que es importante, que es el tema de la despatriarcalización. Y el tema de la corresponsabilidad entre los actores, gestores, parte de la sociedad civil, gobiernos municipales, gobiernos departamentales y gobiernos nacionales. Creo que esos temas son los fuertes, además de los otros que creo que de hecho ya cuando uno empieza a promover estas acciones también están presentes. Creo que esas son el tema de esto que decía la Silvia, que me parece importante. Creo que esa capacidad de establecer relaciones, vínculos, esta red nacional, esta cobertura que abre Telartes es sumamente importante, porque así también llegas a estos distintos actores que al mismo tiempo son Telartes, son cultura viva comunitaria, ¿no? Por un lado. Pero el desafío, vuelvo a señalar, es a diferencia de otras décadas o de otros momentos históricos en el país, esta necesidad de establecer vínculo, territorialidad, esta relación con distintos actores, la ocupación del espacio público, que creo que es una necesidad, en nuestra perspectiva, sumamente, diría, importantísima en un momento en que cada vez nos refugiamos en nuestras casas, ¿no? El tema del individualismo es cada vez más creciente, y por eso que el tema de territorialidad y comunidad es sumamente importante, sobre todo en esta etapa, porque si no, no le vería desde mi perspectiva un sentido, sino es a partir de estos ejes temáticos. Los grupos de cultura viva comunitaria y las experiencias no tienen sentido si no se articulan en estructuras de red, es su esencia, ¿no? Toda articulación comunitaria ya es una red básica, pero se decía, esto también tiene que ver con una manera distinta de comprender todo esto que llamamos el campo cultural en un país donde el tema cultural, el reconocimiento del Estado plurinacional se ha convertido en un tema central y atraviesa todas las dimensiones de la vida. Y sin embargo, no se ha avanzado en legislación, por ejemplo, en el campo cultural, más que algunas leyes específicas, la ley de patrimonio, la ley de fomento a la lectura, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Cómo enganchamos esto, cultura viva comunitaria, este trabajo en red articulado con el debate de la ley marco de culturas, que parece ser uno de los temas de la agenda cultural fundamental en el país? Bueno, yo creo que un paso fundamental es una socialización en todos los sectores del anteproyecto de ley de culturas, que tengo entendido que también prontito va a estar ya lista para ese proceso de socialización. Creo que es una responsabilidad de los grupos que estamos dinamizando y trabajando en cultura, dar acceso a la participación de todos los sectores a ese anteproyecto de ley. Es más, nos hemos ofrecido hacerlo y es una de las banderas. Nos hemos ofrecido, ¿quiénes se han ofrecido? Telartes, todas las organizaciones que trabajamos en Telartes, a hacer justamente esa conexión de ese anteproyecto que el Ministerio está presentando, hacer la conexión con la sociedad civil y con todos los tejidos comunitarios con los que estamos trabajando, para que de una vez se socialice, se aporte
Y es increíblemente contradictorio lo que decíamos, que siendo la cultura una parte esencial, integradora, desarrolladora y fortalecedora en nuestras identidades, que todavía no tengamos una ley de culturas actualmente. Ese debate de la ley de culturas, que es para el Estado en su conjunto, ¿qué lugar de debate tendría a nivel municipal, a nivel de gobernaciones, ahora que estamos en un proceso en que las nuevas autoridades electas van a ser posesionadas? Sí, yo creo que ahí está el mayor desafío, no solamente para el gobierno central y los gobiernos locales, sino para nosotros, ¿no? Yo creo que en esta idea de corresponsabilidad, que el Estado entienda que somos actores sumamente importantes, pero también nosotros, si no establecemos ese vínculo y seguimos con nuestra dinámica por nuestro lado, creo que no vamos a lograr generar eso que estamos buscando. En ese sentido, creo que la ley marco, si bien está en construcción y se va a recoger otras propuestas, no es una cosa acabada, creo que el reto más importante es cómo eso materializas. Creo que ese es un gran déficit que tiene el gobierno central y los gobiernos municipales. ¿Cómo concretizas cosas básicas, elementales? Hemos salido hace rato de una cumbre sobre Sembrando Bolivia. ¿Cómo en el plano local, en el plano municipal, se intenta pensar el tema de la alimentación en las unidades educativas, en el barrio, en las tienditas de barrio? No estás pensando en el supermercado, sino cuáles son tus apuestas, ¿no? O sea, la cultura vía comunitaria tiene que ver, atraviesa todo, son los modos de vida. Entonces, en ese sentido, creo que uno de los retos importantes es eso, de esa ley marco, de esas normas generales, cómo intentas materializar y concretizar en el espacio chiquitito, pero que también tiene su vínculo, por supuesto, con la estructura general de eso que llamamos ley de culturas. Sí, yo quería decir algo importante también, que muchas veces cuando hablamos de cultura o de la ley de culturas, pensamos que se refiere solo a las expresiones artísticas. Entonces yo creo que en todo esto de la ley de culturas y tener esta legislación también está el tema de derechos en general, de las diversidades sexuales, de los derechos ciudadanos y derechos humanos en su globalidad. Entonces realmente tenemos que pensar a la cultura como ese todo que nos integra y que hace que desarrollemos capacidades para un bien vivir común. Y eso entra además los pueblos y naciones indígenas del país, aparecen temas como el tema de comunicación, derechos de autor, el libre acceso a la información. Es decir, todo eso había tenido que ver con el campo cultural y por eso estamos hablando de una dimensión que atraviesa el conjunto de nuestra vida y ahí parte de los debates. Hay un detallito más, y cómo a partir de estas acciones que menciona Silvia, muy vinculado al tema artístico, cómo yo incorporo esas temáticas en el trabajo que yo hago. Y esto les quisiera plantear como desafío para el último segmento. Por también los vínculos y el tipo de trabajo que hacen, me gustaría que para la gente que nos está acompañando se pueda contar en concreto ya como desafío desde Cultura Viva Comunitaria, desde las experiencias de Cultura Viva Comunitaria, por ejemplo, ¿qué desafíos, cómo trabajamos y articulamos comunidad, Estado, políticas, reconocimiento de estos grupos, pensando en lo que tú decías, los resultados de esta cumbre agropecuaria y el debate sobre la madre tierra, la sostenibilidad del planeta, la sostenibilidad del país, el tema de la alimentación y la soberanía alimentaria? ¿Cómo pensamos? Porque sé que tu trabajo mucho a través de Vidanza ha enfocado esto, los temas despatriarcalizadores, la violencia contra las mujeres, ¿no? Uno de estos temas vinculados en nuestra vida cotidiana muy fuerte. Desde Cultura Viva Comunitaria, ¿qué se hace? ¿Qué proponemos? ¿Qué desafíos tenemos, por ejemplo, en campos concretos? Vámonos a una pausita y ya volvemos al último segmento de La Voz.